Dios te bendiga en esta noche. Te damos gracias por estar aquí, por haber tomado el momento de escuchar la palabra de Dios a través de esta emisora Radio Nube, cual damos gracias por abrirnos las puertas para estar aquí presente en esta noche. Es de gran bendición para nuestras vidas. Estamos aquí en esta noche con los pastores de la Iglesia de la Nueva Cosecha, cual está localizada en el 6660 Pembroke Road, Pembroke Pines, Florida 33023, donde nos puedes llamar y contactar al 954-682-3576 o el 754-244-8490. Estamos a tu disposición, pero te damos la bienvenida y quiero que tomes el momento de escuchar la palabra de Dios que tendremos especial aquí en esta noche, de las 7 últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, cual serán exponidas por los pastores que tengo aquí que me rodean en esta noche. Sería primeramente por el pastor de jóvenes Moisés Barreto, segundamente una servidora, mi nombre es Joanny Barreto, pastora asociada de la Iglesia de la Nueva Cosecha, terceramente el pastor Efraín Acosta, pastor asistente de la iglesia, y nuestro pastor principal, reverendo Daniel Acosta, cual es un gran honor estar aquí reunido para adorar al Rey de Reyes y Señores, Señores, y recordar un momento tan importante, un momento que marcó la historia, y fueron estas 7 últimas palabras que Jesús dijo en la cruz cuando pagó el precio por todos nosotros. Pero primeramente vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Y ora ahí conmigo donde tú estás y dile: Padre Santo, te damos gracias que en esta noche queremos adorarte y exaltarte a ti, Señor. Queremos que estas palabras lleguen a cada vida que nos está escuchando y que seas tú el que ponga la palabra en nuestras bocas y que podamos exaltarte primeramente a ti, Señor. Te entregamos este tiempo, un tiempo de adoración, de gratitud. Te entregamos este tiempo recordando las 7 palabras que tú dijiste en la cruz del Calvario. Te damos gracias por pagar el precio perfecto por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. En esta noche solamente quiero tomar un momento para hablarle de 2 palabras que habló nuestro Señor Jesús, estado en ese madero, en esa cruz. Y les voy a ser bien breve, no quiero tomar mucho su tiempo, pero quiero que reflexionamos en esta palabra que se encuentra, la primera palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y básicamente, para resumirlo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice esta primera palabra solo en el Evangelio de Lucas, justo después de que fue crucificado por los soldados en Gólgota, con los delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes conocen la historia. El momento de esto sugiere que Jesús le pide a su Padre que perdone principalmente a sus enemigos, los soldados que lo azotaron, se burlaban de él, lo torturaron y lo clavaron en la cruz. Aunque estaba muriendo en la cruz, su enfoque parece ser las otras personas y el perdón. Y para mí eso me toca el corazón, porque un hombre pasando tanta dificultad, un momento tan terrible que a lo mejor no lo podemos imaginar, todavía sacó tiempo para pensar en los otros. Todavía supo acordarse del perdón. ¿Y quiénes son las otras personas que le estamos hablando en esta noche? Las otras personas son los judíos, los gentiles, que vienen siendo todos nosotros, no solo los romanos que lo crucificaron, también sus discípulos que lo abandonaron, los discípulos que los dejaron en un momento tan crucial. Es decir, simplemente que el perdón domina su estilo de vida y sus predicaciones. Lo más grande de Jesús siempre fue que Él fue una persona 100% humano, pero 100% también que perdonaba. Él es una persona simple, humillado, siempre buscando cómo ayudar a la gente, siempre estaba pensando en los demás. Y lo vemos en la oración del Señor, en el capítulo 6 del libro de Mateo, en versículo 12. También se lo cuenta a Pedro, su discípulo, en Mateo 18, versículo 21 a 22. También en la última cena, Mateo 26, perdona al paralítico en Capernaum, Marcos 2, versículo 5.
la adúltera atrapada en el acto, Juan 8, 1 al 11. Después de la resurrección, encarga a sus discípulos que perdonen, que está también en Juan 20, 22 hasta el 23. Y muchas ocasiones más, Él siempre ha hablado del perdón. Y el perdón fluye en su sangre. Como imagen y como hijos de Él, nosotros también tenemos que llevar ese mismo perdón. El perdón no era solamente un acto que Jesús hacía, era un estilo de vida. El perdón Jesús lo llevaba en su corazón. Porque ¿sabe por qué? Dios mandó a Jesús para morir para la humanidad. El perdón nace del corazón de Dios. Y Jesús, que era el Hijo de Dios, nació con este perdón. Y quiso traer este perdón al mundo. La perdón es su estilo de vida. La perdón es más que un acto, es más que palabras. La perdón te lleva a la libertad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y este perdón está dispuesto a olvidarse de todo, olvidarse del mal que uno comete, olvidarse del mal tiempo, olvidarse de los malos hechos, de las actitudes, de todo. El perdón llega a un lugar que como humanos no podemos llegar. Y yo creo que el perdón tiene que nacer en nuestros corazones. Tenemos que aprender a perdonar como Jesús perdonaba. Porque para Él, como les dije ya, era un estilo de vida de Él. Y en esta segunda palabra que les voy a traer, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, yo creo que hace paralelo con la primera palabra. Y dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si lo podemos leer rápidamente, completo, me gustaría leerlo desde el versículo 39, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Wow, qué palabra más tremenda. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Wow. Mas ningún mal hizo. Y es verdad que esa parte me conmueve y me duele el corazón, porque sabiendo que Jesús vino a salvar y en verdad fue una persona que nunca ha hecho ningún mal a nadie, mas sin embargo estaba clavado en esta cruz, estaba siendo burlado, y me lleva hasta el punto de lágrimas, porque yo me imagino siendo padre, ver a mi hijo teniendo que sufrir por nada, teniendo que sufrir una condenación que no tenía razón, pero con Dios siempre tenía razón. Con Dios siempre había un plan. Y eso es lo que hacía la diferencia con Jesús. Jesús se sentía en un momento hasta abandonado, y esa palabra lo vamos a tocar ahorita en esta noche. Y se sentía también solo. Y tuvo que pasar un momento tan oscuro y tan duro. Pero siempre había una razón. Había una imagen más grande. Y el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y veo algo en este pasaje, en estos versículos, se me ocurrió en este día. Aquí vemos como un ladrón se burla de Jesús, pero el otro pide perdón y lo recibe. Porque no solamente, mi hermano, es pedir perdón, porque es fácil pedir perdón a Dios, decir: Señor, perdóname, sana nuestras tierras, perdóname por mi actitud, por lo que yo he hecho, por cualquier ofensa, perdóname. Pero a veces es duro recibir el perdón, porque tenemos una conciencia que no duerme, y también tenemos un enemigo que siempre está vivo, en alerta, atacando tu mente, que es el campo de batalla más grande para un cristiano, diciéndote: tú no puedes recibir perdón, tú fallaste a Dios. Tú hiciste esto, tú hablaste esto, tú pensaste esto, no puedes recibir el perdón.
Y no es solamente pedir perdón como este ladrón, pero también hay que recibirlo. Hay que estar dispuesta a humillarnos y decir: Señor, yo recibo tu perdón. He pecado contra ti, perdóname. Y decirle también, como dice la Biblia: revélame los pecados que me son ocultos. Esta segunda palabra se trata de la salvación y el perdón. Aquí vemos la salvación solo a través de la fe. Y esta fue la parte que me conmovió más y que me hizo pensar: wow, qué lindo es Dios. Fue no a través de obra, pero sino por la fe. Y tú sabes por qué esta parte me ha impresionado tanto. Porque si vamos a pensar, este hombre fue un ladrón toda su vida. Y este ladrón nunca tuvo un tiempo para buenas obras. Ni siquiera este ladrón, como tú y yo, tal vez hemos tenido la oportunidad de bautizarnos como creyentes. Y nunca tuvo un tiempo para repetir la oración de fe. Como muchos de nosotros, él no tuvo un mentor, ni una escuela bíblica, un instituto teológico. Este hombre fue un ladrón. Pero más sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el momento preciso de la salvación para ese hombre estaba al lado de él, y llegó en el momento más oportuno de su vida. Aunque no tuvo un momento para hacer ninguna obra buena, él pudo recibir la salvación, y fue solamente porque él creyó y fue a la fuente de salvación, pidió por la salvación, pidió perdón y lo recibió al momento. Y si en este momento tal vez estamos pasando un crisis, sí, tal vez estamos pasando un momento duro, un momento que todos los días cambian las cosas, pero tenemos que ser personas que saben ir a donde la fuente está de la salvación y estar confiados que Jesús nos va a salvar. Hay una multitud de gente que todavía no conocen a Dios. Dios está hablando, Dios está moviendo las cosas. Y hay un grupo de gente afuera en el mundo que están desafortunadamente atados por el enemigo, están ciegos. Y nosotros tenemos que decirle: mira, hay un Dios que existe, hay una salvación que tú necesitas en tu corazón, hay un perdón que tú necesitas aceptar. No importa lo que tú hayas sido en tu vida antepasada, no importa lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, no importa. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, a Abraham le fue contado la salvación no por obras, sino por fe. Y este hombre también le fue contada la salvación no por buena obra, pero solamente y simplemente por su fe. Entonces yo le animo en esta noche, número 1, como hablamos, a hacer el perdón un estilo de vida. Y número 2, a creer a esta palabra y aceptar la salvación. Creer a la fuente de salvación que nos dice: vas a estar conmigo, he preparado morada para ti, y sufre lo que sufre, venga lo que venga, siempre vas a estar conmigo, porque ese es mi plan para tu vida. Así que, mi hermano, recíbelo. Espero que esta palabra te haya servido de bien. Yo sé que me ha ministrado a mí en este día, y sé que va a servir de bendición a tu vida, porque es la palabra de Dios. No es solamente para nosotros, tenemos que hacer cartas abiertas, tenemos que saber a llevar esta palabra, lo que nos recibimos, como dijo un pastor hoy por las redes sociales. No es solamente recibir, sino tenemos que dar lo que recibimos para otros y ser portadores de fe, portadores de esperanza. Así que Dios te bendiga y continuamos con este programa. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Quisiera que juntos caminemos en la Biblia y veamos dos palabras que Jesús dijo en la cruz. Primeramente quisiéramos que viéramos en Juan 19, 26 al 27, que es la tercera palabra que Jesús dice en la cruz, cual leemos en la Biblia, que dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Si pudiéramos estar ahí, imaginarnos estar presente en este mismo acto de amor que Jesús, siendo crucificado, entregando su vida por toda la humanidad, tomó un momento para pausar, un momento para reflexionar, un momento para poder poner todo lo que está alrededor en espera y enfocarse en la necesidad de su madre. La madre, cuál importante era para él, la madre que estuvo con él desde el principio del ministerio, desde la boda del Canaán. Ella estaba ahí cuando él hizo su primer milagro en su ministerio. Su madre estaba ahí presente a la última hora, el fin de su ministerio físico en la tierra. Ella estaba ahí 4 pies desde la cruz, velando, viendo su hijo amado ser crucificado, y guardaba todo esto en su corazón. Pero Jesús tomó el momento para ver cuánto valor, cuánta importancia es nuestra familia, es este ministerio de cuidarlo y de velarlo. Por eso él sabía que tenía que buscar a alguien que cuidara por su madre, que cumpliera su necesidad. Como hijo mayor se preocupó, sabía que tenía que asegurarse que ella estuviera bien, y ahí demuestra la compasión que Jesús tenía por toda la humanidad, la compasión que tenía por su madre, por la familia, la compasión y amor que él siempre ha tenido por cada uno de nosotros. Y sabía que la única persona perfecta era el discípulo que él amaba, como un símbolo que él iba a velar por su madre y cumplir todas sus necesidades. Jesús sabía que tenía que velar por la madre, que fue parte del propósito del plan de Dios para su vida, que fue una mujer que aceptó el acto de fe para que él cumpliera el ministerio que él tenía que desarrollar en la tierra. Pero hasta su último momento él se aseguró que su madre fuera cuidada. Por eso te animo a que honremos a nuestros padres. Honra a tus padres para que tus días sean alargados. Es importancia velar, cuidar, darle honra a nuestros padres que han invertido tantas cosas por nosotros. Jesús nos demuestra este acto de amor, de afecto, de compasión por la madre, por su familia, para demostrar que el amor de la familia es importante. Por eso cuando reflexiono en esta palabra, toca mi corazón y veo qué importante como hijos es honrar a nuestros padres y darle el amor y asegurarnos que en todo momento estén bien. Si tienes tus padres aquí en la tierra, abrázalos y asegúrate que ellos estén bien. Si están en el cielo, recuérdalos siempre con gratitud por todo lo que han hecho por ti. Jesús demostró esta compasión. En el momento de agonía se acordó la importancia de lo que es la familia, la importancia de que es honrar a nuestros padres. Pero asimismo, rápidamente quiero que reflexionemos en la cuarta palabra que Jesús dijo en la cruz. La cuarta palabra que se encuentra en Mateo 27:46, dice que era cerca la hora 9. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vemos, esta es la única expresión en el Evangelio de Mateo y Marcos. Ambos evangelios relatan que fue a la hora 9, después de las 3 horas de oscuridad, que Jesús gritó esta cuarta palabra. Aquí lo vemos como un ser humano completamente, humano sin Dios, que la soledad había llegado, el Padre, el Espíritu Santo los había abandonado y no tenía sus compañeros, los apóstoles que estaban juntamente con él para que los pudieran ayudar. Él estaba solo en este momento. El pecado de toda la humanidad lo había separado por primera vez de la comunión de su Padre Celestial. Por eso él clama diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora tenía que enfrentar todo el pecado de la humanidad, tenía que presentar todo el rechazo que incluía el rechazo de su Padre Celestial. Pero si podemos reflexionar en esta palabra que es conmovedora, esta palabra que es separación de la comunión del Padre, el Hijo, porque Él tenía que cargar con el pecado de toda humanidad sin merecerlo, tenía que pagar el precio por cada uno de nosotros. En esta cuarta palabra, si vemos y reflexionamos, es semejante al Salmo 22.
En este Salmo 22, David hizo una sorprendente profecía de la crucifixión del Mesías en un momento en la crucifixión que no existía. Era algo semejante a lo que iba a pasar en el futuro cuando Jesús en la cruz iba a llevar toda la carga de pecado, toda la agonía, todo sufrimiento, y se iba a sentir solo, que no podía clamar en alta voz, no podía decir: Padre, ayúdame. Ya esa comunión íntima había sido separada por ese instante. El Padre tenía que darle la espalda. No sé si tú me entiendes, pero como padre, una cosa que nunca quisiéramos imaginar no es darle la espalda a nuestros hijos en el momento que más nos necesitan, en el momento que ellos necesitan de nuestras manos. Ningún padre quisiera decir: yo no te puedo ayudar en este momento, te doy la espalda porque necesitas cumplir este propósito tú solo. Es un momento de dolor para el padre y para el hijo. Por eso clama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero podemos ver que el mediador, que es nuestro Jesús, llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras dolencias, llevó todo en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para rescatarnos todos nosotros, de cual fue el testimonio que teníamos que ver para que toda dolencia, toda enfermedad, todo pecado fuera llevado en la cruz para cumplirse. Vemos que ahí Él hizo la obra y cumplió la palabra que había sido profetizada, que el Mesías nos iba a salvar. El Mesías llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, sin Él merecerlo, siendo alguien sin mancha, siendo alguien que nunca había cometido alguna falla. Él llevó todo nuestro dolor, Él llevó todo por nosotros. Por eso vemos en 1 Timoteo capítulo 2 del 5 al 6 que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si algo nos podemos aferrar y ver que el Hijo pagó el precio por ti y por mí, al punto que le costó la separación por un momento del Padre, que el Padre le diera la espalda por Él llevar este dolor y llevar toda la carga del pecado, porque algo que nos separa del Padre es el pecado. Por eso tenemos que cada día rechazar al pecado para poder estar en el vínculo con nuestro Padre Celestial y ver cuán importante es llevar la relación con nuestro Padre Celestial y darle gracias porque el sacrificio de nuestro Señor Jesús está válido hoy todavía y nos demuestra a través de la salvación, a través de primeramente de la compasión y amor que Él demuestra con su madre, y segundamente vemos qué tan difícil fue cargar todo el pecado de todos, cual le costó la separación del Padre. Por eso no dejes que el pecado te separe del Padre Celestial. Rechaza todo pecado, entrégaselo a Jesús, todas tus ansiedades, todas tus cargas, para que puedas estar en el vínculo con nuestro Padre Celestial, cual es algo sobrenatural, algo poderoso, para que vemos y para que podamos ver que el sacrificio que Él hizo en la cruz valió la pena, porque fue por ti, por mí, y por, como dice así, que ya no somos más esclavos de dolor, sino que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Adórale donde tú estás y dale gracias que Él pagó el precio perfecto por todos nuestros pecados y entregó su vida por ti y por mí, que le costó un precio de separación momentaria de su Padre Celestial. Por eso no dejes que este sacrificio sea en vano, y arrepiéntate y ven a los pies del Maestro y dile: yo hoy rechazo todo pecado, todo que me separe del vínculo, de la relación íntima de mi Padre Celestial. Yo quiero vivir una vida consagrada, una vida
que sea separada para ti, Señor. Que en este momento recordemos este acto de amor que fue derramado su sangre en la cruz como algo perfecto para que nos dé entrada, que nos dio la entrada para entrar a nuestro Padre Celestial. No dejes que este acto de amor se pierda sin tomar la oportunidad de venir a los pies del Maestro. Por eso te damos gracias y adora al Padre. Bendiciones para ti. Buenas tardes. Es un gozo para mí en este momento dirigirme a todos en un día tan hermoso como el día de hoy. Si lo miramos desde el punto de vista, tal vez fuera de tristeza al ver el sacrificio que hiciera nuestro gran Maestro Jesucristo cuando caminó por la vía dolorosa cargando la cruz. Y todo esto es un símbolo para nosotros, una enseñanza para que podamos entender el sacrificio y todo el sufrimiento que llevó el Señor en la cruz por nuestro pecado. Yo pienso de esta forma: nunca pagaremos a Jesucristo, a Dios, por el beneficio que nosotros recibimos, y al ver el cumplimiento profético que despreciado y desechado, como dice Isaías 53, sufrió los dolores y todo, para que hoy en este día yo pueda recordar, tener siempre en mi mente, en mi corazón, el gran amor que Dios tiene hacia los seres humanos, incluyéndome a mí también. Como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el gran amigo que vino para darnos la mano cuando no teníamos esperanza y estábamos condenados a la condenación eterna, ya que la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Pero dice en Romanos 6:23, porque Dios envió la dádiva, el regalo hermoso, para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero quiero enfocarme en la enseñanza maravillosa que llevó Jesucristo en las últimas 7 palabras, como nos hablan los evangelistas, especialmente Mateo y Lucas. Mateo hablando a los judíos del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo, y Lucas hablando a los griegos, a la gente sabia, de cómo sufrió ese sacrificio. Y no voy a mencionarle las 7 palabras porque es un compartimiento con nuestros hermanos, pero hay 2 palabras que me han sido asignadas, que están en la Biblia, que están de la 5ª palabra y la 6ª palabra. Yo creo que las últimas palabras que habla un moribundo son importantes, y es un mensaje maravilloso de cada palabra que hablara el Señor. Podemos aprender tantas cosas hermosas que podemos ver. La 5ª palabra cuando dice sed, tengo sed. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el 19, encontramos la palabra 19:28. Después de esto, subiendo Jesús, ya sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, tengo sed. Cuando nosotros vemos el final de la 4ª palabra, vemos que ahí el Señor habló de la necesidad espiritual, pero ahora lo vemos aquí en la parte física, en la necesidad física que tenía. Cuando la sed que tenía él, pudiéramos pensar de todas estas circunstancias adversas, de la causa de su sed, su ayuno, la cual casi 20 horas, mirando de acuerdo a lo que miramos, 20 horas de ayuno, eso producía una sed inquebrantable. También en segundo lugar, Jesús en las luchas morales contra sus enemigos,
cuánta lucha contra aquellos acusadores que lo trataban de llevarlo a la crucifixión. Número 3, sus heridas a causa de la fiebre, ya que la agonía en cual estaba todo aquello, sentía una fiebre abrasadora, era parte de la fiebre que estaba sufriendo. Número 4, porque participó de la copa que tomará todo hombre condenado a los tormentos del infierno. Nos deja ver ahí de que Dios es real, el cielo es real, pero el infierno es real. Y todas las agonías del infierno vinieron sobre la persona física de Jesucristo, y sintió las fuertes abrazadoras de la condenación eterna que le espera al hombre que no tenga a Jesucristo como Salvador. Y también, en quinto lugar, porque así se cumplió las Escrituras como estaba escrito. Entonces, cuando además de la sed corporal, Jesús experimentó una sed espiritual, sed de la salvación, sed del amor, sed de la oración, sed del servicio. La sed física es una representación de la gran necesidad espiritual que tenemos todos los seres humanos de ir a Jesucristo. Sed de que los pecadores bebieran del agua de la vida, la que había ofrecido a la mujer samaritana. Es importante cuando nosotros miramos el sufrimiento físico que enfrentó Jesucristo, y eso me lleva a mí a meditar en la palabra, que hoy debe de haber en nosotros la sed espiritual, la sed del amor, la sed de la oración, donde los hombres, la sed de la unidad, donde Dios quiere que todos los seres humanos entendamos que Jesucristo fue a la cruz y el sufrimiento y sufrió todos los dolores físicos para darnos a nosotros esta salvación tan grande. Cuando miro la segunda palabra que tengo para considerar con ustedes, la sexta palabra que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice la Biblia, la versión Valera, dice 60, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando hablamos de esta sexta palabra, que para entender la palabra consumado es, yo quiero enfocarme en la palabra consumado es. ¿Qué se había cumplido? Se había cumplido en primer lugar las profecías de que sobre él había venido a realizar una obra. Había cumplido lo que el Padre le había enviado. Todas las profecías bíblicas que hablan en la Biblia nos están enseñando que él había cumplido la profecía bíblica. Número 2, que el plan de Dios para salvar al hombre se había llevado felizmente. Felizmente el plan que Dios había ideado para que él fuera el mediador entre Dios y los hombres. Como dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 12, hay un mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Número 3, que había quedado franca la puerta y libre el camino que se hallaba obstruido por el pecado. Quiere decir que el día que el hombre pecó en el Edén, se cortó la comunicación con el hombre. La comunicación con el hombre, el obstáculo, la barrera es el pecado, por cuanto todos habían pecado. Entonces, desde ese momento, nosotros podemos ver cómo Jesucristo, en medio de esas circunstancias adversas que estaba sufriendo el hombre, separado de Dios, Dios había dado la profecía. Si yo puedo ver la primera palabra que Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la mujer, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Quiere decir que la mujer había sido un vaso que
había sido frágil en ese momento. Sin embargo, Dios iba a usar a la mujer para traer el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando yo veo a María, que muchos adoran a María, pero nosotros no adoramos a María. Nosotros reconocemos que María es un vaso, es una santa que Dios escogió para traer el Salvador. Si yo voy al capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Juan está explicando las enseñanzas de María, que fue invitado a la boda de Caná de Galilea, en el capítulo 2, versículo 5, que dice que faltó el vino en la boda, cuando fueron a María, María le dijo, y haced todo lo que Él os dijere. Quiere decir que Jesucristo tenía la autoridad, el dominio, era el que tenía el poder, y ya ustedes pueden ver el milagro del vino que Él hizo. Quiere decir que cuando la palabra, cuando dice aquí que había quedado franca la puerta y libre el camino que se hallaba obstruido por el pecado. Hoy Cristo al venir y quitar el pecado en nuestros corazones, nosotros podemos mirar entonces que la puerta está abierta, está fuerte, está libre. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, número 4, que el diablo ya no tendría poder, pues en esos momentos prorrumpiría su postrer carcajada y al camino de la vida quedaba expedito para dar lugar a las legiones interminables de redimidos por la sangre del Cordero. Quiere decir que Dios abrió la puerta y desde ese momento millones de cristianos han caminado y han entrado por esa puerta para recibir la corona de la vida eterna. Quiere decir, hermanos, que la ley ceremonial quedaba anulada, el velo de la separación entre Dios y el hombre, roto para siempre, y establecida la comunicación directa al cielo, que el hombre ya podía llamar a Dios Abba Padre. Quiere decir que todo había sido quitado, todo el obstáculo, el velo, la separación. Hoy todos nosotros, los seres humanos, sin distingo de raza, todos podemos ir a Dios. ¿Qué necesitamos? Creer la palabra. ¿Qué necesitamos? Entregar el corazón a Jesucristo. ¿Qué necesitamos? Rendirnos en los brazos del Señor y encontrar el perdón que tenemos por medio de Jesucristo. Por eso, consumado es, significó que todo lo necesario para nuestra salvación había sido hecho. Ya hoy no tenemos que hacer sacrificio, ya hoy no tenemos que hacer esfuerzo. Hay muchos que dicen, yo tengo que cumplir esto para poder encontrar la salvación. No, ya hoy no tenemos que hacer nada de eso. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo, en la fe en el Señor. Muchos quieren sentir el sentimiento. Nunca vas a sentir eso, porque el pecado no deja que haya comunicación entre ti, entre el ser humano y Dios. Mientras que tenga el pecado, no tiene comunicación. Pero cuando yo lo recibo y lo acepto como Salvador, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Quiere decir que hoy yo no tengo que hacer un sacrificio, yo no tengo que hacer un esfuerzo. El esfuerzo que tengo que hacer es entregarle mi corazón a Dios y dejar que sea Dios el que haga la obra. Por eso hoy, cuando nosotros el Padre había hecho su parte, el Hijo amado acababa de terminar el arca de la salvación con la madera de la manera de la cruz. El Espíritu había llenado de gracia, lo había llenado de gracia y de poder. Los profetas saludaron desde lejos, los patriarcas contemplaron con los ojos de la fe. Todo
obstáculo había sido quitado del camino. Así que te animo, hermanos. Tal vez Jesucristo hoy tenga sed de que tú le entregues tu corazón a Dios. Allí donde quiera que tú estés, inclina tu cabeza y pídele a Dios que perdone todos tus pecados, porque ya hoy Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra decisión, como nos creó al libre albedrío. Nosotros no tenemos que decidir, lo que tenemos que hacer nosotros es decidir entregarle el corazón al Señor. Ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, haz que un día tan hermoso como este día, que si lo miramos desde el punto de vista humano, es un día de sufrimiento, pero para los cristianos, aquellos que hemos creído la palabra, es un día de gozo. Saber que nuestro Maestro quitó el pecado por medio de su sacrificio, abrió la puerta para que hoy yo pueda tener acceso a ti, a su presencia en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, haz que allí donde están cada vida haya un espíritu de perdón, haya un espíritu de humillación, haya un espíritu de clamor, haya un espíritu de unidad y haya un espíritu de amor, haya un espíritu de consagración en la vida de cada uno de los seres humanos y podamos entender que somos amados de Dios y que tal vez usted esté pensando que nadie lo ama. Eso es mentira del diablo, porque Dios lo ama a usted y los creyentes lo amamos a usted también y queremos el bienestar suyo, y el bienestar espiritual y material viene de la mano de Dios. Por eso tenemos que ir a Dios en todas las circunstancias y en todos los sufrimientos, porque Dios tiene la última palabra para nosotros. Gracias, Padre, por este día tan hermoso, y gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que aún vas a hacer. Amén. Dios los bendiga. Dios te bendiga, mi amados hermanos. Si hay una palabra que a mí me ha impactado a través de todos los tiempos, esa es la palabra que aparece en Lucas 23:46, cuando dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor empezó este gran tiempo de las últimas 7 palabras en la cruz con una oración, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí termina con una oración cuando dice: Padre, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A veces nosotros hablamos de la verdadera libertad y hemos tenido la idea que libertad es el libertinaje que vivimos. Pero si nosotros recordamos los 3 oficios de Cristo, que Él fue profeta, sacerdote y rey, me quisiera detener por unos minutos en los eventos que narra Lucas desde un punto de vista diferente a los demás escritores. Lucas empieza hablando de que como a la hora tercera, si usted va al versículo 44, cuando era como la hora sexta, mejor dicho, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y esta es una palabra que había sido profetizada y había sido dicha por Jesús, cuando dice en Lucas 22:53, y habiendo estado con vosotros cada día. En el momento que le van a arrestar, Él dice: y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es la hora de ustedes, en otras palabras, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mientras el Señor estaba terminando su tiempo en la tierra, yo creo que se abrió un tiempo para la potestad de las tinieblas, para que Satanás operara desde el punto de vista creyendo que había derribado el sacerdocio del Mesías, del que estaba cumpliendo la función del Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, en la cruz del Calvario.
La segunda historia que nos narra Lucas y que nos hace una nota muy enfática es que dice que cuando el Señor dijo consumado es, el velo del templo, es decir, se rasgó en dos. Pero cuando llegamos a la última palabra que está hablando, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era la expresión perfecta del verdadero sacerdote, que no estaba pensando en sus intereses personales, sino que sabía entregar al Padre el sacrificio perfecto que había logrado y que había llegado a la meta para cumplir el propósito de Dios, y por ello le estaba entregando la vida. Te cuento que cada uno de nosotros tenemos una vida que Dios nos ha dado, es una vida que Dios nos ha regalado, y esa vida solamente depende de Dios. Pero el sacerdote por excelencia, Jesús, Él tenía el poder de poner la vida y volver a tomar la vida. Y en esta ocasión Él no estaba aferrado a la vida humana, Él estaba aferrado al propósito, porque Él tenía un enfoque bien importante, que ha sido el enfoque que nos ha dado el éxito que hoy podemos profesar nosotros todos los que servimos a Jesús. Yo creo que el mundo cristiano, el mundo que sirve a Dios, hoy está de fiesta, porque hubo alguien que no se aferró a la vida, hubo alguien que no se aferró a sus propósitos personales, sino que dijo: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Porque como dijo el apóstol Pablo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Dios. Mientras Cristo estaba en el cuerpo, todavía estaba en ese estuche humano que carga el alma dentro de sí. Pero Él era precisamente el cuerpo que cargaba el Espíritu de Dios, porque Él era Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, 100% hombre, pero 100% Dios, que estaba saliendo y cumpliendo el propósito del Cordero perfecto para llegar al lugar donde está ese gran poder, donde Dios le dio la oportunidad de entrar de una vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 6, 7, donde dice que entró de una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, para interceder por nosotros, aleluya, todos los días hasta el fin del mundo. Por ello yo en esta noche estoy disfrutando de este minuto, estoy disfrutando de esta hora, porque hubo alguien que consumó, hubo alguien que le entregó al Padre, hubo alguien que se sometió a la voluntad del Padre, hubo alguien que le dijo al Padre: Padre, aquí estoy entregándote mi vida y mi sacrificio. Yo creo que se cumplió esa palabra cuando está en el Salmo 24, que dice que los ángeles empezaron a hacerse pregunta: ¿quién es este que venía marchando hacia el Padre? ¿Quién es este? Y otros empezaron a decir: Él es el Rey de la gloria, Él es el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. El cielo se abrió, la tierra bramó. Los hombres que estaban al lado de la cruz dijeron: verdaderamente este era alguien que era hijo de Dios. El mundo se estremeció, pero el cielo recibió el sacrificio, aleluya, la victoria, para decir: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el que había vencido al diablo en la cruz, el que había derrotado el pecado en la cruz, el que le puso punto final a la muerte, el que le puso punto final al virito, el que le puso punto final a toda tribulación, a toda tragedia humana. Porque si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno mejor,
no en esta tierra, sino un tabernáculo eterno para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por ello el apóstol Pablo dijo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás ahí en tu casa, yo quisiera que en este minuto cerraras tus ojos. Si no le has entregado el corazón a Jesús, yo creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Solamente tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Tal vez el centurión dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero no basta con decir verdaderamente él era hijo de Dios. Es necesario que le aceptes como el Hijo, como el Señor, como el gran yo soy, como el gran maestro, como el gran sacerdote. No solamente como profeta, no solamente como profeta, sino como el sacerdote perfecto que expió los pecados de cada uno de nosotros. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y por ello es que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino, no hay otra salida, solamente Jesucristo. Yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y repitas conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por el sacrificio que consumaste en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque no te aferraste a la vida. Te doy gracias porque practicaste la verdadera libertad. Cuando nosotros somos libres de este cuerpo y lo entregamos en sujeción y en relación de armonía con el Padre. Señor, en esta noche yo te entrego mi corazón y quiero que seas el dueño de mi vida. Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo, que yo pueda ser esa persona que siga tu ejemplo, que siga las pisadas del Maestro. Como dice el himnólogo de ese gran himno: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey. Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto para creer que mientras estoy aquí hablando, hay uno que ya venció, que entró en la presencia de Dios y que ahora mismo está intercediendo por mí. Así como el Espíritu Santo dice: Abba Padre, Él también está intercediendo por mí a la diestra del Padre, porque Él es el Cordero, aleluya, que ha vencido, que ha triunfado, y por lo tanto, como dijo Cristo, Él es vencedor. Y si Él es vencedor, nosotros podemos decir: nosotros somos vencedores, porque esta es la confianza y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe está en Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias, y oramos por la iglesia, oramos por cada vida que nos escucha, oramos por cada hermano, por cada familia, por nuestra ciudad, por nuestro condado, por nuestra nación, por el mundo entero, creyendo, aleluya, que hoy podemos decir: hemos conocido al Rey de la libertad, el que no se aferró a la vida, sino que puso su vida por sus amigos, para que hoy nosotros podamos ser salvos. Aleluya. Mi nombre es Pastor Daniel. Una vez más les digo, mis hermanos, estoy orando para que muy pronto podamos regresar a la iglesia y podamos estar todos juntos adorando y glorificando al Señor. Y si un día no podemos regresar a la iglesia, que regresemos como Cristo para decir: Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Hoy vamos a llegar a esa presencia. Esa será la casa eterna donde viviremos por la eternidad. Dios te bendiga. Mi nombre una vez más es Pastor Daniel. Les quiero mucho, les amo. Gracias por lo que están haciendo para Jesús. Gracias por la dedicación que están haciendo. Yo sé que están pagando un precio, y si todavía no te has unido, te hago un llamado de emergencia. Te hago un llamado que sigas clamando, porque puedo ver que Dios está obrando, porque el Cordero ha vencido y está ahora a la diestra del Padre, adorando, aleluya, alabando, pero también actuando, porque el mundo entero está en sus manos. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, radionube.com. Una vez más, Dios les bendiga. Pastor Daniel, me pueden hablar
mis amados hermanos, a mi número de teléfono. Estamos disponibles todos los días para ti. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por este gran día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a su nombre. Gloria.